Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión os traigo 3 lecciones que realmente me cambiaron totalmente. Yo estuve por más de 2 años intentando aprender, intentando ganar, intentando hacer las cosas bien, pero no lo conseguía, solo conseguía perder, perder y perder, hasta que descubrí 3 cosas que cambiaron de forma drástica y me transformaron en la parte sobre todo del day trading. Afectan muchísimo para el day trading. Algunas de ellas en el swing pueden no ser tan importantes, pero hoy os las traigo. Y no solo eso, sino que vais a ver con vuestros propios ojos de qué se tratan, y realmente es un directo que no os podéis perder. Si queréis que os mande saludos podéis aprovechar los comentarios del chat, porque justo después de la introducción os voy a explicar precisamente, o sea, a saludar y voy a practicar con vosotros. Si queréis un broker para trabajar, el patrocinador del canal ahora mismo no es otro que AAAFX. ¿Y por qué trabajo con AAAFX? Pues porque tienen unas comisiones súper bajas, aparte nos permite trabajar en los mercados que a mí me interesa trabajar y supongo que tú también. Tenéis la opción de abrir una demo totalmente gratis y os dejo ahora mismo el link tanto en el chat como en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado y en la descripción, porque esto es un directo. Los que estáis en directo pues podéis utilizar el chat, y los que lo estáis viendo a posteriori ningún problema, porque podéis comentar debajo del vídeo en los comentarios, que también los leo todos. Así que sin más, dadle un me gusta si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal y ¡empecemos! Se me acabó de ir un segundo la cámara, ya vuelvo a estar aquí, ningún problema, aquí estamos y lo prometido es deuda. Vamos a ir con estos 3 conceptos que os he prometido, y antes saludar a Cristian, que ha sido el primero que ha estado charlando por el chat, y espero pues que hoy todo el tema de emisión vaya bien. He estado haciendo 1001 pruebas porque el software que utilizo OBS tuvo una actualización que ha causado problemas a muchos de los que hacemos streamings. Y bueno, yo diría que no debería pasar nada. Ya el tema de la cámara es aparte, espero que no se me apague más. Si hay un momento que me voy de imagen, tranquilos, que es que tengo que apagar y volver a encender la cámara y enseguida volvemos a estar. Muy bien, vamos con el primero de los puntos importantes. El primer punto no es otro que la lección 1, aquí la voy a apuntar, lección 1. ¿Cuál es? Pues operar solo mercados con spreads / comisiones bajos o bajas. Entonces, esto es súper importante para intradía. Es uno de los puntos que para swing, pues a lo mejor puede haber mercados con un spread un poco más alto, unas comisiones que se puedan operar, pero en intradía con pocos recorridos en pips puede ser muy perjudicial pues trabajar de otra manera. Entonces yo ahora mismo estoy en la plataforma MetaTrader del broker AAAFX, es MetaTrader 4, y me podríais decir, vale, yo abro la plataforma, si tenéis la misma, y yo a priori aquí no estoy viendo el spread. ¿Cómo puedo ver, cómo puedo saber qué spread realmente es el que hay? Pues para ello tenemos que pulsar aquí arriba donde hay una flecha verde y una roja, y se nos abren los símbolos. Si no veis todos los símbolos, pulsáis con botón derecho y donde dice mostrar todos, pulsáis ahí, se os abrirán todos. Ya veis la cantidad de, pues aquí son acciones, Tesla, aquí tenemos pues todo tipo de mercados financieros. La parte inicial era Forex, ¿no? Las divisas.
y aquí tenemos índices, el índice español, el IBEX 35, el DAX 30, que ahora se llama DAX 40, pero aquí todavía pone 30, S&P 500, o sea, hay un montón de mercados para operar. Puede ser que vosotros lo veáis así. Tenéis un símbolo, o sea, un mercado, a continuación el bid y el ask. Entonces, claro, visualmente hacer la resta entre el bid y el ask sería el spread, ¿no? La diferencia que hay entre precio de compra y venta es el spread. Entonces, para verlo, botón derecho, igual que si no veis el mercado que os interesa mostrando en todos, los veis todos, y ahora otra vez botón derecho, y aquí donde pone spread, se os abrirá. Entonces, aquí nos dice que el dólar franco suizo tiene 7 de spread. Esto en realidad no son 7 pips, sino que son 7 puntos, que sería un tick, el valor mínimo ahora es medio pip, o sea que siempre os tenéis que imaginar que hay en el último cifra hay una coma a continuación. Por ejemplo, aquí que pone 15, esto es 1,5, 1,8, 2,1, pero los que están por debajo de 10 son realmente spreads muy buenos. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Esto que veis aquí. No podemos hacer intradía con un spread de 280. ¿Qué es lo que pasará si lo hacemos? Pues vamos a ver un ejemplo muy simple. Voy a abrir rápidamente este mercado, botón derecho, ventana de gráfico, y aquí lo pongo con los colores, no, el de volumen no me interesa, que me interesa es este. Aquí lo pongo con los colores a mi gusto y le doy un poco de espacio. Muy bien, aquí estamos en una tendencia alcista. Imaginemos pues, por lo tanto, que entramos al alza y vais a ver lo que sucede. Yo le digo una nueva orden. Todavía no lo he hecho, veis el precio está en este punto, la línea azul. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo nueva orden? Que vamos a comprar, pues yo pongo compra, mirad, ¿qué ha sucedido aquí? Pues lo que ha sucedido es que el precio ha entrado aquí arriba, de tal manera que ahora mismo estamos en pérdida. Podéis ver, hemos entrado perdiendo unos 5, casi 5 pues, euros, porque tenemos primero que dar este recorrido para cubrir el spread. El spread y la comisión acaban siendo lo mismo, acaba siendo pues lo que te acaba costando la operación, ¿no? A veces solo hay spread, en este caso tenemos 20 de comisión, no es una comisión muy alta, pero también es un par un poco, es un mercado extraño, ¿no? Es el euro contra la corona suiza. Entonces, ahora como ha ido subiendo ya nos estamos montando un poco, pero tenemos que pensar que si hemos empezado con menos 5 por el spread, a ver, que se me volverá a ir la cámara seguro. No pasa nada, no os preocupéis por la cámara, que ya está resuelto. Menos 5 de spread y menos 0,2, pues en total tenemos que pensar que los primeros 5,2 euros los tenemos que ganar, no para ganar nosotros, sino para cubrir toda la comisión, el spread que nos ha costado. Ahora vamos a hacer otro experimento diferente, que es el siguiente. Vamos a buscar un mercado como el euro dólar, que está a muy buen spread, y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una compra. ¡Pam! Ya veis que la distancia, bueno, se ha ido moviendo, ahora ha caído un poco, pero la distancia era mucho menor porque aquí tenemos un spread muy justo. Lo único que ahora se nos está yendo en contra y por eso veis que se está alejando un poco, pero el precio estaba justo aquí, en la zona incluso un poco verde, la vela, y ha sido una distancia de menos de un pip. Entonces, ahora podemos ver cómo aquí se nos está reduciendo porque se está acercando al punto de entrada y entonces estamos cerca de ponernos positivos, pero esto es fundamental, el entender que con un spread muy grande o una comisión muy grande no es posible trabajar en intradía. Entonces, lógicamente, el que opera en un gráfico diario de H4, temporalidades más altas, no tendrá el mismo problema, pero sí en esta temporalidad.
A ver, José, Daniel dice, ¿se puede invertir con poco dinero? Necesito invertir solo con mucho dinero. Se puede invertir con poco dinero. La mayoría de brokers actualmente, también AAA FX, permiten cuentas pequeñas. Lógicamente hay excepciones, hay brokers pues que piden capitales grandes, que están enfocados más al sector más profesional, no tanto al trader retail, que a lo mejor te piden 10.000 o así, pero la mayoría de brokers puedes tener cuentas entre 20, 50 euros dólares o 100 dólares, 100 euros. En estas cantidades mínimas ya te permiten tener. Otra cosa es si eso es recomendable o es mejor tener una cuenta un poquito más grande. Bien, esta operación ya está en break-even, la de aquí, ya diríamos que ni ganamos. Mira, y ahora estamos ganando en esta operación un poco, la cierro. Y la otra operación ahora también más o menos estábamos en paces, así que ya salgo, solo era un ejemplo. Y ya habéis visto las diferencias con el spread que en el propio MetaTrader lo podéis ver. Ya habéis visto que al entrar también nos ha salido la comisión. Si tenemos dudas nos podemos ir aquí, vemos que euro-dólar pues hemos ganado 10, no hemos pagado swap, vamos a ver si podemos ver comisiones ahora. La comisión y ya está. Muy bien, vemos que el precio de comisión es el mismo, ¿no? 20 céntimos tanto en eurodólar como en eurosec. Entonces, ¿qué volumen hemos tomado? 0.1, 0,1 lotes. Lógicamente, si tomamos un valor inferior, por ejemplo, si tomáramos 0,01, porque fuera una cuenta pequeñita, entonces pagaríamos solo 2 céntimos en lugar de 20. Si en lugar de eso estamos entrando con un lote entero, ahí sí que ya pagaríamos 2 de comisión. Entonces, no solo es importante la comisión, sino también es muy importante el spread. Dice, perdón, no estoy presentando pantalla. Ahora sí, disculpa. Pues aquí veis que tenemos la comisión, que en ambas operaciones han sido 20 céntimos y por lo tanto pues ha acabado siendo una comisión pequeña que sí que nos puede permitir trabajar perfectamente en temporalidades de intradía. Este es el primero de los puntos. Para ver el segundo punto importante voy a cambiar de software. Ahora estoy en el Forex Tester. Es un programa de simulación y backtesting. ¿Y por qué estoy en este programa? Porque la lección 2, ¿cuál es? Pues trabajar, bueno, lo simplifico, trabajar con una estrategia rígida y, lo más importante, testeada en el pasado. Entonces, la segunda lección es que tenemos que trabajar con, si se me corta mi imagen no hagáis caso, porque creo que se cortó un momento, entonces sigo aquí, no os preocupéis, simplemente tengo que resetear la cámara y enseguida continúo. Estuve haciendo 1000 pruebas y la cámara no se me reseteaba y hoy no sé por qué, pues se está reseteando. Vale, estamos en la segunda lección que no es otra que una estrategia rígida y testeada en el pasado. Entonces no se trata aquí de tener intuición, de decir yo aquí entro, aquí salgo, sino de tener unos parámetros lo más rígidos posibles, lo más cuantitativos, que se hayan testeado en el pasado. Entonces, os he dicho que yo ahora mismo, para explicar esta segunda lección que me cambió totalmente, que por desgracia tardé mucho en aprender y fue fundamental, esta sí que es compartida tanto para day trading como para swing. La primera es más en el day trading, esta es para todo, tanto si eres day trading como swing trader, tienes que tener una estrategia testeada, rígida, que lo que veis en pantalla justamente es el Forex Tester. Lo que podéis ver es que aquí pues se ha hecho un backtesting de 315 operaciones donde se ha duplicado la cuenta, ¿no? Era una cuenta de 1000 y ahora está en 2000. Y aquí podemos ver todo el histórico
con un montón de operaciones que es un backtesting que no es mío, es de un alumno de la Academia de Código Trading. Si queréis entrar en la Academia de Código Trading, os recomiendo hacerlo primeramente si sois nuevos y no sabéis nada aún de inversiones y trading, pues con el curso que es totalmente gratuito, que os podéis inscribir y ir siguiendo el curso con una parte introductoria donde hay todas estas lecciones, después tema análisis técnico, análisis cuantitativo, todo el tema que estoy hablando justo ahora, backtesting, tal, psicología, el módulo de operador. ¿Y ahora qué? Pues ya esto es por si queréis pasar a una formación más avanzada. De momento os dejo en pantalla el link del curso gratuito, y este alumno, que no era un alumno del curso gratuito, sino un alumno con clases con mentoría, de los cursos pues con mentoría, me pasó este backtesting para que lo repasara y le revisara las entradas a ver si seguía correctamente la estrategia. Si nos acercamos, pues podemos ver aquí entradas, ¿no? Diversas entradas, unas en profit, otras en pérdida, otras en empate, pero en resumen todo ello acabó con este beneficio. Aquí tenemos distintas estadísticas, pero al final esto es una estrategia rígida, de tal manera que cuando se aprende uno puede pues replicar y saber lo que ha sucedido en el pasado para tener algo que puede suceder estadísticamente, matemáticamente en el futuro. Alguien puede decir, bueno, lo del pasado no es prueba inequívoca de saber exactamente lo que pasa en el futuro. No, pero es lo más científico, matemático y estadístico que existe. ¿Qué otra cosa hay? O sea, el futuro no lo podemos saber, solo podemos saber el pasado. Entonces, mirando el pasado por 10.000 eventos, que es el número que se supone que debería ser un backtesting ya totalmente completo, este es un backtesting parcial, pues el número de 10.000 eventos en el pasado es el que nos da una media anual, un drawdown máximo, todo un seguido de estadísticas. Mira, aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, pues se ha duplicado la cuenta y podemos ver el beneficio mensual medio, mes a mes, podemos ver la pérdida media, el drawdown máximo. Esto es en dinero, no es en porcentaje, de tal manera que con una cuenta de 1.000, la caída máxima ha sido 243, eso es un 24% de drawdown, es aceptable. Factor de rentabilidad 1.7, es un muy buen factor de rentabilidad, se recomienda pues estar por encima de 1.5 ya para ser estrategias muy sólidas, pero también tenéis que pensar que a veces el factor puede confundir, porque con ratios de riesgo-beneficio muy altos os puede dar un mal factor de rentabilidad y que realmente la estrategia no sea mala. Y bien, el retorno ha sido del 100%, el lotaje usado, aquí tenemos un montón de estadísticas. Probabilidad de ganar, el 71% de operaciones se ganan y el 29% se pierden. Entonces, todas estas estadísticas nos dicen, vale, si yo sigo haciendo lo mismo, lo que debería esperar estadísticamente es tener una media de un 71% de operaciones ganadas y un 29% de operaciones perdidas, siguiendo una estrategia que sea rígida. Si es una estrategia muy discrecional, donde tu intuición y tus cosas entran, eso no es testeable ni es científico, entonces tiene que ser lo más rígida, lo más científica posible para ir bien, para que realmente funcione bien. A ver, ¿nos puedes ayudar con el link del curso? Claro que sí, porque no te envié el curso gratuito. Mira, aprovecho para explicaros que aparte del curso gratuito, si queréis hacer como el compañero Marcos, que es el que realizó este backtest, si queréis hacer como él y entrar en una formación con mentoría, y me podéis pasar backtest, ya tendréis aulas virtuales, canal de Telegram, análisis y operativa, todos los días que está el mercado abierto mando operaciones, un grupo de dudas donde estáis los alumnos y también conmigo, y podéis ahí resolver todas las dudas. El curso de iniciación completo, porque de iniciación tiene la última lección de cada módulo protegida solo para alumnos, con mentoría. El curso Estrategia Código T, donde justo enseño la estrategia que veis backtesteada. Herramientas de backtesting en formato Excel, porque de ese Forex Tester se pueden extraer los datos y ver gráficas y estadísticas en Excel que yo os paso.
el indicador código T que te marca las trampas él solo, el gestor código T que te hace las operaciones él solo, simplemente le tienes que decir la tendencia. Entonces, si os cuesta mucho aprender la estrategia, esto os va a ayudar mucho. Curso de trading cuantitativo es justamente el curso donde enseño cómo testear, cómo optimizar estrategias. Finalmente, lo que es ya la formación VIP también tiene otra cosa extra, que son aulas virtuales, no solo grupales, sino también privadas durante 6 meses. Os dejo también el link de las formaciones con mentoría en el chat, en pantalla y también en la descripción. Muy bien, nos hemos quedado en este segundo punto. Y ahora ya pasaremos al tercer punto. Tengo un poco de chuleta para no perder un poco el guión. ¿Cuál es el último punto? ¿Cuál os imagináis que puede ser? Hemos visto que la primera lección es operar solo mercados con spread y comisiones bajas, porque si no en intradía se hace prácticamente imposible, ya que una ventaja, como pasaba aquí, este 71% de ganancia respecto a este 29% de pérdida, si el spread y la comisión es desproporcionado, esta pequeña ventaja probabilística que podamos tener se la va a comer el broker. Entonces, lo podéis probar si tenéis el simulador Forex Tester. Si no, os dejo también, ya que estamos, pues el link del Forex Tester, y además con este cupón tenéis un 10%, un 5% de descuento. Os lo dejo en chat, en pantalla, en la descripción. Además, el precio es inferior al oficial si venís desde el link de código trading. Pues con este software podéis probar en el centro de datos, pues aquí, por ejemplo, en australiano dólar, vais a propiedades y aquí le decís, vale, quiero trabajar con un spread de 30 pips o incluso 300 pips, porque el último cero ya sabéis que no cuenta, en el spread, y de comisión por cada lote, pues, yo qué sé, 6 euros, dólares. Claro, aceptáis, descargáis la data con estos nuevos parámetros y veréis que es que lo mismo, este mismo backtest hecho con un spread alto y una comisión alta, pues se os desmorrona si es intradía. Si estáis en una temporalidad muy alta, simplemente van a empeorar los números, pero no será tanto. Entonces, este era el primer punto. El segundo era que la estrategia sea rígida, que se pueda testear en el pasado. Aquí os he mostrado un backtest pues bastante extenso, con más de 300 operaciones, 315. No es un backtest completo. Para ir bien, ya para ser un backtest deberían ser unas 1000, y para ya realmente tener todo probado, la prueba de la fortaleza de la estrategia y todos los números, ya se va mejor a 10.000. Alguien me puede decir, vale, para 10.000 lo que me pasa es que no tengo pues suficiente data. Se puede hacer otra cosa, cambiar de temporalidad para tener más data, por ejemplo en H1, en H4, en diario, o de mercados. Pero si se cambia de mercado para llegar a las 10.000 operaciones, tienen que ser parecidos. Si por ejemplo esto es libra dólar, hacer euro dólar, hacer dólar con franco suizo, mercados que sean pues muy parecidos, que haya mucha correlación para ver la robustez de dicha estrategia. Y finalmente pasamos pues al tercero. Esto era un poco resumen del 1 y el 2. El tercero es nunca perder, bueno, lo voy a apuntar, lo que es la tercera lección, lección 3, nunca operar con más, o sea, más de un 1% de riesgo por operación. O sea, la tercera lección, y que fue fundamental, es que haya un tope. Para intradía lo marco en el 1%, sé que para temporalidades más altas a veces me habéis visto operar al 2%, entonces esto sería un punto de partida, el 1% para intradía, máximo el 2% para swing. Pero la realidad es que en un backtest de miles de eventos vamos a ver, por ejemplo, que el drawdown máximo, imaginemos que esto ya fuera un backtest aún más completo de lo que es, y vemos que el drawdown máximo, el momento que más ha perdido la cuenta, ha sido un 24%. Esto al ser dinero, pero con una cuenta de 1000, equivale a 24% del total de la cuenta. Entonces,
Si tú lo que quieres es que en tu backtest histórico lo máximo que haya habido es un 20% de pérdida, pues no será el 1, imaginemos que esto está hecho con el 1, sino que más o menos sería bueno poner un 0,7% de riesgo por operación. Eso sería lo óptimo, ya basar el riesgo en el backtesting, pero yo os estoy dando un punto de partida que fue lo que me cambió, que es nunca más del 1. Eso hace que no hagas martingalas, que no hagas inventos raros, o sea, una operación es ese riesgo y no hay ninguna excusa ni psicológica ni de ningún tipo que me vaya a mover de eso. Así que operar al 1% de riesgo es algo clave a la hora de afrontar la operativa. ¿Qué más es importante? Pues lo que os comentaba, que al final ese 1 o ese 2 en swing no salga realmente únicamente de lo que te digo yo, sino que salga de tu backtest. Tu backtest, para mí es muy cómodo que en el backtest nunca se supere el 20%, eso me hace trabajar cómodo. ¿Por qué? Porque aunque los últimos 20 años de estrategia en el pasado, lo máximo que ha caído la cuenta es un 20%, eso no significa que en un futuro vaya a caer un poco más, podamos llegar al 25%, podamos llegar al 30%. Por eso siempre soy bastante conservador al buscar el riesgo máximo. Entonces, lo que nos acaba dando el backtest es que cuando ya tenemos todo testeado, nos acabamos dando cuenta pues que si opero al 1%, me dirá, vale, vas a ganar beneficio, vas a ganar una media de un 30% anual, por ejemplo, esto es un ejemplo, con un drawdown, a ver, que no me está escribiendo, con un drawdown, que es el momento de pérdida máxima, con un drawdown, pues imaginemos de el 25%. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor el beneficio anual lo veo atractivo, pero el drawdown lo veo un poco alto. Y digo, vale, ¿qué tendría que operar de porcentaje de riesgo? Esto, por ejemplo, el 1% significa que en una operación pues serán unos lotes y en otra otros. O sea, ese 1%, dependiendo de la distancia en pips del stop, va a variar. También dependiendo del spread en ese momento. Entonces, a la que bajamos al 0,7%, el backtest nos dice, pues ahora el beneficio es de un 25% anual y en el caso de operar así, el drawdown se reduce al 20%. Entonces uno dice, vale, yo prefiero ser conservador, ganaré un poco menos, pero también me bajará el drawdown. Otro puede pensar todo lo contrario y decir, no, yo estoy dispuesto a operar con el 1,5% para tener un beneficio de, por ejemplo, un 40% anual. ¿Pero qué peaje estás pagando con eso? Pues el peaje que pagas es que el drawdown en ese caso será del 35%. El que ha habido históricamente, o sea, todos son estadísticas de lo que nos podemos encontrar. Otra vez estamos en anual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo he sido muy agresivo en mis inicios. Yo he tenido pensamientos de decir, le pongo esto porque me da igual caer un 35% o incluso le pongo el 2% siendo intradía para tener un beneficio del 50%, sabiendo que tendré un drawdown del 40% de drawdown. Vale, estas cuestiones así pueden ser lógicas, pero fijaros en un detalle. Fijaros en el detalle que si tenemos una cuenta de $1.000, el 1% son, pues, por ejemplo no, exactamente, son $10. Espérate, esto es el 1%, es igual a $10.
Vale, puede ser que dices, no, en lugar de 10 me arriesgo 15 por operación y bueno, lo soporto bien. ¿Qué es lo que pasa si la cuenta en lugar de 1000 es de 10.000? Pues lo que pasa es lo siguiente, el 1% ahora mismo serán $100. O sea, cada vez que te salte un stop, te estarán saltando $100. Si en lugar del 1% vas al 1,5 ya son 150, o si vas al 2%, 200. Pero eso no termina aquí, o sea, te haces más conservador si consigues gestionar $100.000. No es tan difícil porque no tiene que ser tuyo el capital, puedes hacer trading social, hay muchos sitios, por ejemplo, en el caso de, a ver, oculto un momento el texto, en el caso de AAA, tienen la famosa plataforma Zulu Trade, que ahí puedes hacer trading social y tanto puedes invertir en cuentas de otros traders como publicar la tuya. Y como casi todo el mundo pierde si eres capaz de ganar, pues no te será difícil que empieces a encontrar capital. Pues vamos ya al tema de qué pasa si tenemos $100.000, que no es algo tan difícil como puede parecer, simplemente lo difícil es ganar en el trading. Después, tener una cuenta grande no es tan complicado. Pues lo que pasa con el 1% de 100.000 es que son $1.000. Entonces seguramente, si tienes 100.000 es más probable que quieras operar con 0.5%, porque así son 500 cada stop, sabes que el drawdown máximo, pues en ese caso es de un 20% o incluso menos, un 15%. ¿Y qué significa un 15%? Pues 15.000. O sea, te está diciendo tu backtest que en algún momento en el pasado sí que la cuenta da un beneficio anual del 30%, pero en algún momento llegarás a $15.000 de pérdida. Imagínate al 1% que ya sería pues 30.000 exacto, porque ya sería una caída del 30% en lugar del 15%. Entonces, estos tres conceptos tienen que estar muy claros porque operar con mercados con mucho spread y mucha comisión en intradía se hace insoportable. Se te come la ventaja estadística que puedas tener, se te la come el broker. 2. Trabajar una estrategia que sea rígida y que se pueda testear en el pasado. Aquí podéis ver un gran backtesting y aquí podemos ver el historial, que en Forex Tester, aparte de verlo aquí, lo podría descargar en un Excel y ahí sacar gráficas y todo lo que quiera. Aquí podemos ver desde la operación 1 que se tomó, bueno, empezó con un depósito de 1.000 y empezó a operar. La primera ganó 88, después perdió 19, pues break-even, pérdida, un poco de ganancia, un poco de pérdida, un poco de ganancia, break-evens, un poco de pérdida, un poco de pérdida. Bueno, en resumen eso lo que acabó dando es que la cuenta se duplicó en 337 operaciones. Podríamos descargar el historial en Excel perfectamente porque, veis, ya lo tenemos en formato, ya vuelvo a estar con no compartir pantalla. Mamma mía, hoy, qué directo. Disculpadme, podemos perfectamente pues ver los datos aquí o verlos en pantalla en este historial de la cuenta donde vamos viendo todo lo que ha ido sucediendo. Entonces, este enfoque cuantitativo, en resumen, es el que realmente me cambió. Lógicamente el enfoque cuantitativo, a la que solo haces el punto 2, de que trabajes con estrategias muy testeadas, backtesteadas, probadas en el pasado, lo que te acaba pasando es que al basarlo todo en las estadísticas pasadas, lógicamente ya sabes que tienes que trabajar con un spread y una comisión baja, porque si no se te va todo al carajo y no ganas. Ya ves que tienes que poner un porcentaje rígido por operación y que ese porcentaje lo sacas del backtest y lo acabas haciendo el óptimo para que la compensación entre beneficio medio anual y drawdown máximo histórico esté equilibrada y sea soportable, que no te vayas a dejar de operar, porque si tú en el backtest en un momento te cae la cuenta $20.000, pero sabes que en real eso no lo soportarás, pues no puedes operar igual que en el backtest, tienes que reducir un poco el riesgo y decir, vale,
Con una caída de 10.000 lo voy a soportar, vale, ahí sí, con una cuenta por ejemplo de 50.000. Con una caída de 10.000 será soportable, pues entonces opero de esa manera, porque sé que seré capaz de aguantar, de soportarlo. Así que ese punto acaba siendo totalmente clave. Os quiero enseñar una cosa que me hace mucha ilusión, que estoy ahí buscando, que es el canal secundario, que es el canal Coditers. El canal secundario al principio no sabía muy bien qué hacer, pues puse un tipo de contenido, después puse otro, no tenía muy claro. Finalmente es un canal de podcast. Entonces, he hecho ya el primer podcast, que es con Martí. Martí es un trader pues cuantitativo algorítmico, o sea, no es manual como yo, como el backtest que os he enseñado del alumno, sino que él programa la estrategia, ya es cuantitativo total. Y además está en el top 3 dentro de DarwinX, uno de los sitios de trading social más conocidos, y él nos explicó muchísimas cosas, pues de... Aquí podemos ver los distintos temas, no podemos predecir el futuro en el trading, al final hablamos de todo eso, ¿no? Que nos basamos en el pasado, que es imposible ganar un 50% al mes en bolsa con poco dinero, que con una mentalidad a corto plazo es imposible ganar en el trading, se tiene que pensar a largo plazo, cómo tener disciplina en el trading, cómo hacer un backtest, cómo hace un backtest un trader profesional. Y bueno, es un contenido muy interesante, voy a traer pues realmente personas que nos aporten mucho valor, siempre habrá invitados, nunca estaré yo solo en Coditers, y tocaremos distintos temas. En este caso ha sido un trader algorítmico, en otras ocasiones pues hablaremos de otro tipo de inversiones, incluso bienes raíces, o hablaremos de alguien experto en acciones o en criptomonedas, o sea, gente especializada y profesional dentro del sector. No todo el mundo será profesional dentro del trading, también puede venir algún exalumno a explicar su experiencia, que precisamente será el próximo vídeo, el que saldrá próximamente. Y bueno, os dejo el link por si os queréis suscribir, lo tenéis en el chat, también en la descripción lo voy a dejar, donde podéis pues suscribiros a este nuevo canal. Ya somos 2.500 suscriptores y ven, a ver si lo vamos haciendo crecer. Yo voy a hacer no solo el contenido en vídeo en el YouTube, sino que ya veis aquí que está Spotify, también Apple Podcast, iVoox, ahí también, por el que os guste más escuchar. Es un contenido que no es necesario ver, sino que alguien que está con la bici, o sale a correr, o en el trabajo puede estar escuchando, según qué trabajo haga, pues lo puede llevar sin ningún tipo de problema. Bien, espero que os haya gustado el contenido de hoy. Si es así, no os olvidéis de dejar un me gusta, os cuesta muy poquito y a mí me ayuda mucho, ya que estáis aprendiendo todo esto gratis, pues os lo agradecería. Si no os ha gustado podéis dejar un dislike sin ningún tipo de problema. Y también no os olvidéis de darle a suscribir, darle a la campanita y también visitar la academia de trading códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.